En esta noche vamos a hablar un poquito sobre el cierre del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Obviamente, por varias razones no lo podemos decir todo. Primero, porque no lo sabemos todo. Esa es la primera razón. Segundo, porque pretender decirlo todo en hora y media sería algo ridículo. Y tercero, porque lo que queremos hablar es más bien de un elemento conceptual que nos permita en alguna medida tener una mejor comprensión desde el punto de vista histórico de la formación del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si algo más usted quiere aprender, los seminarios evangélicos ofrecen muy buenas alternativas de estudio al respecto. Pero en ese sentido, obviamente, en estas 4 semanas, lo único que nosotros perseguimos es tocar, a base de una sinopsis, ¿no?, de algo resumido, con los temas que hemos tocado. El primer martes tocamos un poco el tema sobre la historia de la Biblia en Puerto Rico. Tocó la doctora Kelly Santiago y me parece que fue una experiencia hermosísima. Luego de ello se tocó el tema de las distintas versiones de las Sagradas Escrituras, un tema que trajo el hermano William Pitre y que me parece también que lo presentó de manera magistral. Hoy vamos a hablar también del cierre del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y el próximo martes entonces se estará hablando de las mujeres en las Sagradas Escrituras. Pero los hombres tienen que venir. Escuchemos. Así que es importante que vengamos todos. Bien, en esta noche está entre nosotros un estimado amigo, profesor de Sagrada Escritura, actualmente profesor de la Universidad de Mayagüez, en innumerables ocasiones profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, mi amigo y hermano Lester Magro, que está aquí con nosotros. Es un placer tenerte aquí y obviamente pues tener al doctor Lester Magro ahí sentado es como yo caminar hacia una biblioteca por si acaso hay algo que yo no pueda resolver aquí. Yo le hago una seña a Lester Magro y le digo, ayúdame ahí en este tema. La verdad que es un placer, Lester, tenerte aquí con nosotros. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, como libro o como colección de libros, desde luego vamos a encontrar un vastísimo mundo de cosas interesantísimas. Esto da espacio, da oportunidad para que unos vayamos a las Sagradas Escrituras con sencillez, con candidez. Y también provee el espacio para que otros vayan a las Sagradas Escrituras con un espíritu investigador. Y lo que es importante es que a ambos, esa fuente de vida que es la palabra del Señor, a ambos puede producirle información extraordinaria. Y desde luego, tal vez para aquellos que vamos a la palabra del Señor con propósitos e intenciones sencillas, descubrimos cosas maravillosas de la palabra del Señor. Y tal vez pasamos por alto otras cosas que no dejan de ser importantes y no dejan de ser maravillosas. Lo que pasa es que obviamente no tenemos
tal vez todas las herramientas que nos permitan poder mirar desde distintas perspectivas la Sagrada Escritura y ver lo que otros pueden ver. Pero sin lugar a dudas, las Sagradas Escrituras es uno de los libros más estudiados, más criticados, más elogiados. Y por el otro lado, cuando uno va a las Sagradas Escrituras, uno va a descubrir que esta contiene un acervo enormísimo de géneros literarios, de conceptos, de estilos, que obligan precisamente a cualquier lector o a llegar a ella de manera sencilla o a llegar a ella entonces con una postura y con una posición inquisitiva, a fin de que el libro le responda a las inquietudes y a las preocupaciones humanas. Desde luego, nosotros en la noche de hoy vamos a mirar algunos de esos largos periodos de producción y de desarrollo de las Sagradas Escrituras. Vamos a conocer un poco cómo se cerró el Nuevo y el Antiguo Testamento, y una de las cosas que a mí me gustaría que pudiéramos mirar, más que el elemento de la mecánica, ¿no?, del análisis histórico, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría que veamos es el milagro de un documento que desde el principio hasta el final llevó a la Iglesia, a la cristiandad, a afirmar que Cristo estaba presente dentro de ese documento. Yo estoy seguro que cuando el autor o los autores del Pentateuco escribieron, ellos escribieron sin saber lo que esto iba a significar posteriormente a una nueva comunidad que utilizaría sus fuentes, que utilizaría sus escritos para afirmar que Jesús estaba dentro de esos documentos. Y yo estoy seguro también que cuando los profetas hablaron, no pensaron siquiera que aquellas profecías implicaban que en la posteridad, en el cumplimiento del tiempo, esas profecías iban a demarcar una promesa cumplida en la persona del Mesías, de Jesús. Y también entiendo que los autores de los salmos y de las prosas salmíticas que hicieron expresiones en sus experiencias culticas, con toda seguridad no pensaron que muchas de esas expresiones iban a ser entendidas posteriormente como profecías cumplidas en la persona de Jesús, como el Mesías, el auténtico Mesías de la iglesia primitiva. Y cuando uno mira la forma y manera como se cerró el canon del Antiguo Testamento, como se cerró el canon del Nuevo Testamento, entonces uno puede mirar ese milagro y uno puede decir, aquí hubo una mano soberana, una mano divina que hizo de las cosas imposibles cosas posibles. Y yo creo que si podemos entender eso en la noche de hoy, tal vez vamos a salir satisfechos de tocar este tema en el mes de la Biblia. El término canon se utiliza para describir los libros que se aceptaron como libros divinamente inspirados, no solamente en el marco del Nuevo Testamento, sino también dentro del marco del Antiguo Testamento. Y desde luego lo que nosotros denominamos hoy como las Sagradas Escrituras, con 66 libros, pues precisamente es el resultado
de ese cierre del canon, de esa tarea, de ese trabajo que llevó a una serie de hombres a utilizar el término que tal vez en un momento dado era parte del vocablo que utilizaba el carpintero, que utilizaba el agrimensor antiguo para medir, pues se utilizó precisamente como la métrica que iba a permitir a estos hombres determinar si ese libro, si ese pasaje bíblico, si esa porción de las Escrituras merecía ser reconocida como una porción divinamente inspirada por Dios para considerarla como parte del libro sagrado. Desde luego, esta tarea fue responsabilidad de unos hombres que no tenían en su mano una lista que proviniera del cielo. La gente escribió, y escribió más de lo que tenemos. Si se hubiera puesto en la Biblia todo lo que se escribió, probablemente la Biblia fuera 3 o 4 veces más grande de lo que es ahora, más extensa. Y esa tarea de poder seleccionar prejuiciadamente qué cosas se iban a incluir para finalmente darle la sentencia de documentos inspirados por Dios, pues fue un trabajo sumamente extraordinario y sumamente interesante, porque hubo que tomar en consideración una serie de elementos que en la sabiduría de aquellos hombres estaba presente y les permitió a ellos tomar esas decisiones. Y al día de hoy podemos mirar las Sagradas Escrituras no solamente como un libro inspirado por Dios, sino que se puede mirar la Sagrada Escritura como un documento que ha sido meticulosamente examinado, meticulosamente evaluado y meticulosamente elegido y escogido. Desde luego, las Sagradas Escrituras cuentan con 3 idiomas. El primero de ellos fue el hebreo. El segundo de ellos fue el griego. Y sobre todo en el aspecto del Nuevo Testamento, el griego koiné era el griego común, el griego donde la gente usualmente hacía sus gestiones comerciales, sus gestiones de vida social práctica. Y por el otro lado, hay también cierta documentación, aunque poca, aunque mínima, que está contenida en el idioma del arameo. La cantidad de autores de las Sagradas Escrituras va a depender de la escuela que mira la Sagrada Escritura para evaluar y para ponderar ese elemento. De hecho, en el sentido tradicional se plantea que la Escritura tiene unos 40 autores, porque tradicionalmente se asigna, ¿verdad? Por ejemplo, el Pentateuco tradicionalmente se le asigna a Moisés. Sin embargo, hay otras escuelas que van a decir que Moisés ni siquiera fue el autor, que fueron otros autores, que fueron varios autores. Y a lo mejor en ese sentido, tal vez lo que se conoce como 40 autores tradicionalmente, probablemente en otras escuelas, si se puede cuantificar, a lo mejor sería un poco más la responsabilidad de los autores, sobre todo cuando algunas escuelas postulan y plantean que en ocasiones no era siquiera un autor, sino que era una escuela de autores que se dedicaba a trabajar con un documento y a desarrollar. Los que hemos vivido la experiencia pentecostal, ¿verdad?, entre ellos este servidor, pues aprendimos
colegio bíblico mixta, que la Biblia tiene un solo autor, y que ese solo autor es el Espíritu Santo, y que los demás simplemente escribieron aquellas cosas que le fueron reveladas y que por la virtud y la gracia del Espíritu Santo les fue concedida a la mente y al corazón de ellos para que la escribieran conforme al propósito divino. Pero lo que sí es cierto es que las Sagradas Escrituras tienen un vasto acervo de géneros. Hay géneros que probablemente no existan en bibliotecas. Hay profecía, hay historia, hay poesías, hay cuentos, hay parábolas, hay escatología, hay genealogías, hay cantos, hay fábulas, hay evangelios, hay cartas. En fin, hay una gama enormísima dentro de las Sagradas Escrituras que en el momento en que se empezó a trabajar con ese proceso de la canonicidad del documento, pues se tenía que tomar muy en serio. Se estima que el Antiguo Testamento tomó cerca de 1500 años en escribirse, un tiempo bastante largo, considerablemente largo, siendo tal vez uno de los documentos más antiguos el libro de Job. Y desde luego, para la formación del canon del Antiguo Testamento hubo un largo proceso, y para darse ese proceso y para hacerse ese proceso una realidad, entonces pues se desarrolló ciertos criterios para el canon, y esos criterios desde luego es sin contar todo el tiempo que antes de haber un documento escrito, desde luego se utilizó dentro de la tradición judía como el concepto oral, donde nada estaba escrito y las cosas se decían, se compartían, y de esa manera y de esa forma iban circulando a través de las generaciones. Ahora, ¿qué criterios se utilizaron para poder desarrollar el concepto del canon del Antiguo Testamento? Número uno de los criterios era que el autor debía ser un profeta de Dios, reconocido como tal dentro de Israel. Es decir, no cualquiera que escribiera iba a ser considerado para tal privilegio. Cuando se establecieron las reglas para el canon, pues esa fue una de las cosas que se contempló. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a escoger aquellos documentos donde entendemos que aquellos que se destacaron dentro de la historia de Israel pudieron validar su vida, pudieron validar su ministerio a base de un llamado auténtico y a base de un profetismo real. O sea, no es que cualquiera se declarara profeta y porque se declaraba profeta se le iba a considerar. Y de hecho, dentro de esos candidatos, inicialmente se comenzó a pensar en que Moisés tradicionalmente podía ser uno, Isaías podía ser otro, Jeremías podía ser otro, y así sucesivamente, una serie de hombres que se distinguieron en Israel dentro del marco profético. Ahora, no todos los que escribieron en el Antiguo Testamento eran profetas. Por lo tanto, de no ser profeta, había que establecer también otro criterio. Ven acá, y si no es profeta, ¿qué vamos a considerar de esos documentos que están escritos, que se consideran en alguna medida dentro de la tradición judía como importantes, pero no los escribió un profeta? Bueno, pues si no era un profeta,
tenía que haber sido un personaje importantísimo dentro de la historia de Israel. ¿Y qué más importante que un rey? ¿Verdad? ¿Qué más importante que un rey? ¿Qué más importante que un gobernador? Como por ejemplo en el caso de Nehemías. ¿Qué más importante que un sacerdote? Como por ejemplo en el caso de Esdras, ¿verdad? Y por el otro lado, lo que tradicionalmente se menciona, ¿qué más importante que un rey como David o otro rey como Salomón? Ahora, lo que sí era fundamental es que indistintamente fuera un gobernante, fuera un rey, fuera un profeta, lo que sí era importante dentro de los criterios es que ese personaje tuviese cierto apego a la ley, tuviese cierta fidelidad a la nación y se entendiera de manera clara, de manera meridiana, que esa persona estaba vinculada con la historia de Israel y estaba vinculado desde el punto de vista de la intervención del Dios de Israel dentro de su historia. Por lo tanto, no podía ser cualquier individuo que se escogiera, sino que habían esos criterios. Por el otro lado, otro de los criterios que se utilizó es que debía poseer el documento del profeta o del rey, debía poseer uso y aceptación ya por un tiempo bastante considerable dentro del pueblo judío. Es decir, que se entendiera que el pueblo judío lo había recibido, le había otorgado ese reconocimiento como un personaje importantísimo. Y por el otro lado, tenía que considerarse que ese personaje, dentro de su contenido, dentro de lo que había escrito, se le podía identificar autoridad divina. Eso eran básicamente los criterios que se iban a utilizar. O sea que al mirar el documento a la hora de trabajar con el canon del Antiguo Testamento, esos criterios iban a estar presentes. Ahora, desde luego existe lo que se conoce como dos cánones del Antiguo Testamento, y a uno se le puede denominar como un canon corto y a otro se le puede denominar como un canon largo. ¿Cuál es la diferencia entre un canon corto y un canon largo? Bueno, el canon corto posee 39 libros, pero es importante señalar que esos 39 libros se pueden reducir dentro de la interpretación judía y dentro del canon judío se pueden reducir a 22 o a 24, porque hay muchos de esos libros que nosotros subdividimos como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, pues ellos lo que hacen es que lo presentan como uno solo. Ahora, lo que sí es cierto es que indistintamente sean 39 en nuestro Antiguo Testamento, o sean 22 o 24 en el Antiguo Testamento judío, en el Tanaj, indistintamente tienen el mismo contenido. Ahora bien, ese canon corto que nosotros decimos que posee 39 libros, están representados en lo que nosotros denominamos el Pentateuco o la Ley, que son 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a esos 5 libros es que se les conoce como los libros de la ley. Luego de ello hay una serie de libros históricos que están desde Josué hasta el libro de Esther,
que son 12 libros más. Luego están los que nosotros denominamos como los libros poéticos, que están desde Job hasta el Cantar de los Cantares, que son 5 libros más. Y luego están los que denominamos como los libros proféticos, que son desde Isaías hasta el profeta Malaquías, que son 17. Y esos son los libros que suman entonces los 39 libros del Antiguo Testamento dentro de nuestra experiencia judeo-cristiana. Ahora, este contenido adviene como resultado del documento original que tenía Israel. Y a ese documento original se le denominaba como el Tanakh. Y el Tanakh proviene precisamente de las iniciales que definen la Torah, la ley, el Nevi'im, los profetas, y el Ketubim, que son denominados como los demás escritos. El protestantismo adoptó el canon corto, pero la Iglesia Católica, así como otras, adoptaron lo que se conoce como el canon largo. ¿Qué es el canon largo? Pues este adviene como resultado de la traducción de la Septuaginta, donde la Iglesia Católica la utilizó precisamente para traducirla al latín, y desde luego en ella están añadidos una serie de libros como lo es Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeo. Probablemente usted ha escuchado algunas expresiones con respecto a estos libros y tal vez tenga algunas impresiones